¿Me dice el nombre de este personaje? Friedrich Wilhelm Bessel. ¿Su fecha de nacimiento? 22 de julio de 1784. ¿La nacionalidad? Alemán. ¿Y de qué se lo acusa a este viejito? Conocido principalmente por realizar la primera medición precisa de la distancia de una estrella. Mire usted. Matemático y astrónomo. Bessel supervisó la construcción del observatorio de Königsberg y Mire fue usted. su director desde 1813 hasta su muerte. Estableció el sistema uniforme para calcular las posiciones de las estrellas que todavía se utiliza actualmente. ¿Tiene algún cráter? Sí, efectivamente, tiene un cráter chiquitito pero muy notorio en lo que sería el cuello del conejo ese que vemos mirá. imaginariamente en la luna. Poderoso chiquitín. En el Mar de la Serenidad, en el borde del Mar de la Serenidad, que es el mar que para nosotros está abajo. Y digo abajo porque en realidad en la cartografía selenográfica sería el norte, ¿no? Pero tendríamos que empezar a acostumbrarnos a decir que el norte está abajo, ¿eh? Sí, ¿no? Estamos asociando siempre el sur con el abajo y el norte con el arriba. En cambio, cuando nosotros miramos la luna, el sur de la luna está arriba y el norte está abajo. Entonces el Mar de la Serenidad, que en realidad está al norte del Mar de la Tranquilidad, nosotros lo vemos abajo. Todo es una cuestión de perspectiva, Tendríamos podría decirse. que... Es una cuestión de, digamos, la cartografía, como alguna vez se expuso muy claramente en una muestra que anduvo dando vueltas por la universidad, tenía mucho que ver con la dominación del mundo, el imperialismo, Claro. y todo eso. Así que depende quién hacía la carta, Claro. depende cómo te ubicaban. Y así quedamos para abajo Sí, del ¿no? sur, ¿no? Al fin. Tendríamos que, digamos, a partir de esta visión de la luna, en donde el sur está arriba y el norte abajo, tendríamos que empezar a dar vuelta el mapa, a ver si es posible. Ya hubo algunas, hay intentos de dibujar el continente sudamericano al revés, por ejemplo, con la Antártida, el continente antártico arriba. Claro. Y uno hay que ver, es notorio cuán acostumbrados estamos a ver el mapa de una forma, ¿no? Sí. Cuando lo damos vuelta es como que es otro mapa, y descubrimos otros rincones geográficos. Por lo menos a mí me pasa que los rincones geográficos los deduzco interesantes o no a partir de la ubicación y la forma que tienen en el mapa. Claro. Si damos vuelta al mapa, Ahí es los accidentes geográficos toman otra forma. Claro. ¿no? A veces más interesante, a veces no Sí. tanto. Así que ahí está el crátercito, 16 kilómetros de radio, diámetro, dedicado a Bessel. Esta idea de nombrar los cráteres con nombres de astrónomos tiene, la verdad, que muchos años, porque la idea la propuso von Langren, un astrónomo alemán, en 1645, antes de que naciera el propio Bessel. Por lo tanto, deducimos que este nombre se lo pusieron después. Claro. Langren propuso nombres para los accidentes geográficos que no prosperaron. Sin embargo, sí prosperó esta idea de dedicar los nombres de los cráteres a científicos y astrónomos en particular. Ya hablamos del primer mapa de la Luna en programa del año pasado, de la serie anterior, del famoso Riccioli, que nombró los primeros accidentes y algunos de ellos perduraron. Así es entonces el cráter en honor a Bessel. Bessel en gran medida es un autodidacta de la astronomía. Él empezó trabajando como muy joven como administrativo en una empresa comercial, y enseguida surgió su dominio de la matemática, que había aprendido prácticamente solo, y no recuerdo ahora cómo es que pasa a desempeñarse en tareas de
de auxiliar de la ciencia, y de ahí inició su camino siempre ascendente, principalmente trabajando en el observatorio de Königsberg, que hoy es la ciudad de Kaliningrado, Claro. cuyo antiguo, en ese momento formaba parte del reino de Prusia, y hoy forma parte de la República Rusa. Hablando de mapas, ¿no? Hablando de mapas, y hace poco hubo una noticia porque el alcalde, el intendente sería de Kaliningrado, justamente Königsberg, la ciudad donde vivió y se desempeñó Bessel, emitió una recomendación a los ciudadanos de Kaliningrado diciendo de que mientras dure el mundial, por favor no le peguen a los turistas. ¿Sí? Terminada la última fecha del mundial, abstenerse porque tienen vía libre. Hay que tener mucho cuidado. Kaliningrado, entonces, si no va a ir por ahí. o mejor dicho, Königsberg, es popular por un problema que propuso Euler. Kaliningrado tiene un par de islas y una serie de puentes que unen las islas con los flancos de un río, y Euler propuso el problema de recorrer todos los puentes sin repetir ninguno, un problema de topología que se hizo muy famoso, pero otro día podemos hablar de Euler, los puentes y la astronomía. Hoy nos dedicamos a Bessel, ¿no? Todo es una zona muy rica en científicos, en matemáticos. Bessel mismo fue un excelentísimo matemático que produjo avance en el conocimiento de la matemática, y en la astronomía en particular, como lo mencionaste en la grajea, tiene esto de haber medido la primer distancia estelar. La verdad que esto de las distancias tiene una historia muy importante, porque cuando uno empieza a describir el universo, yo diría que una de las primeras preguntas que surgen es justamente a partir de preguntarse qué medida tiene el universo, qué distancias están involucradas respecto a los objetos que estamos observando. Y obviamente el problema de la distancia al Sol, claro, se empezó a resolver allá hace ya 2400 años aproximadamente. El primero que tiró un número fue Aristarco, pero este número lo puso en función de la distancia a la Luna, cosa que Aristarco tampoco conocía, en esa época no se sabía, pero sí Aristarco propuso una relación entre la distancia a la Luna y la distancia al Sol. Estuvo astuto, digamos, es lo que podía hacer en ese momento. Eratóstenes, casi algunas decenas de años después, estamos hablando de alrededor del 200 a.C., fue el primero que calculó, no se sabe bien cómo, quizás tuvo bastante suerte o no, ahora ya vamos a ver por qué, la distancia a la estrella más cercana, que es el Sol. Claro. Él midió determinó esta distancia en una unidad que se llamaba stadium, ¿no? Stadium. Claro, lo que es un estadio. El tema es que él deja documentado su cálculo, su resultado, mejor dicho, y los traductores dicen que hay dos posibilidades: 4.080.000 estadios, claro, u 804 millones de estadios. O sea, los números son los mismos, hay discrepancia en el orden. Claro. Recordemos que la notación posicional es posterior a esas fechas anteriores a Cristo. Entonces, obviamente, hoy sería muy fácil. Si uno pone el 8, el 0 y el 4 es 804. Claro. Si pone el 4, el 0 y el 8 es 408. Pero en esa época la cosa no estaba clara, dónde iba cada número. Por lo tanto, no se sabe si Eratóstenes dijo 4.080.000 estadios o 804 millones de estadios.
Hay también, no se sabe cuánto es un estadio. Claro. Yo ¿no? estaba pensando... Y hay una discrepancia, un estadio puede ser entre 125 metros, creo, Claro. y 200 metros. No se sabe bien cuánto era un estadio en ese momento. Entonces, 4.080.000 estadios le daría muy poquito, se quedaría muy corto Eratosthenes, y 804 millones de estadios darían un rango entre 125 millones de kilómetros y 170 millones de kilómetros, lo cual es lo correcto porque la distancia media al Sol es 150 millones de kilómetros. Claro. Fue afortunado porque el cálculo de Eratosthenes podría haber contenido varios errores, y si la correcta interpretación de lo que dejó documentado Eratosthenes era esta última, el tipo estaba muy acertado. El asunto es que hubo que esperar hasta 1672, muy poquito antes de, unos 100 años antes de Bessel, para determinar con mucha precisión la distancia al Sol. Por lo tanto, en época de Bessel, la distancia al Sol y por lo tanto el diámetro de la órbita de la Tierra se conocía bastante bien. Y esto tiene que ver con la determinación que hizo Bessel, ¿no? Porque ¿cómo determinamos la distancia a una estrella? Bueno, claro, justamente así. Si uno mira, supongamos, observa la estrella en junio y mide un angulito, y mide una posición que significa un ángulo, y luego espera 6 meses y la medimos en enero, estamos observando esta estrella desde dos puntos opuestos de la órbita de la Tierra, y la diferencia angular se correspondería con el ángulo con que se ve desde la estrella la órbita de la Tierra. Claro. Si uno conoce la órbita de la Tierra, o sea, un lado del triángulo, y conoce dos lados del triángulo, no solo podemos sacar el otro ángulo, sino también podemos sacar los lados y por lo tanto la distancia de la Tierra a la estrella. Y así fue que Bessel, usando observaciones de Bradley, determinó la primera distancia a una estrella. La paralaje anual, que así se llama este pequeño ángulo que midió Bessel, era de apenas 3 décimas de segundo de arco. Por lo tanto, Bessel, además de todas sus contribuciones, se hizo famoso por la extraordinaria precisión de sus observaciones. La segunda distancia estelar que se midió fue justamente Henderson, desde Ciudad del Cabo, y midió Alpha Centauri, que le dio una paralaje de 1 segundo. ¿Por qué? Porque Alpha Centauri es el sistema solar más cercano, o el sistema estelar más cercano a nuestro sistema solar. Y la tercera fue Alfa Lira, por uno de los Struve, el primero de la dinastía de astrónomos Struve, del cual vamos a hablar en próximos programas. Fue la tercer paralaje estelar anual que se midió. Bueno, las contribuciones de Bessel van mucho más allá, pero que el tamaño del cráter que tiene. Mucho más allá del tamaño del cráter y mucho más allá de la determinación de la primer paralaje estelar que lo hizo famoso, pero eso nos va a quedar en todo caso para otro momento. Así es.